noches, este es el primero de la semana, mi nombre es Dulcinea. Hoy tenemos un programa distinto, porque quien es mi compañero habitual de conducción no está, y lamentablemente para él creo que ha dejado en su lugar a alguien que va a desempeñar esta tarea mucho mejor, por lo tanto el regreso de Jorge va a ser un poco complicado. Y también es un programa distinto porque es un programa dedicado a las mujeres. Tenemos dos invitadas, dos entrevistadas, que forman parte de la política de la provincia de Salta. Les presento entonces a quien va a conducir conmigo. Emiliano Villazón, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Dulcinea, buenas noches a todos. Te agradezco, hermanita, haber hecho semejante presentación. Y creo que el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver mucho con una frase célebre, que ya ha pasado a la historia, de Raúl Escalabrini Ortiz, que puede ser aplicada, de acuerdo a lo que yo entiendo, a la actualidad política salteña. El subsuelo de la patria salteña se está sublevando. Y el primer acto de sublevación se llevó a cabo en ese congreso partidario al que convocó el Partido de la Victoria, y fue hace muy pocas horas, fue el jueves. Ese jueves, ¿qué pasó? El jueves 11. Para eso entonces estamos... Saludamos entonces a nuestra invitada, invitada. Con nosotros la doctora Virginia Sin, que es la titular de Cabildo Abierto. ¿Cómo estás, Virginia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dulcinea? ¿Cómo estás, Maximiliano? Gracias por invitarme. Muchas gracias. Estamos próximos a las elecciones, se empiezan a conformar los frentes, después aparecerán las listas, y me imagino que en esta oportunidad Cabildo Abierto va a tener un gran protagonismo. Entonces me gustaría explicarle a nuestros televidentes cómo surge Cabildo Abierto, cuáles son las premisas políticas que tiene, si tiene alcance provincial o es solo municipal. Bueno, te dejo el lugar. Gracias. Sí, Cabildo Abierto nació en una coyuntura de una crisis institucional muy importante en el país, que fue el 2001. A partir de ahí, muchos vecinos preocupados comenzamos a reunirnos precisamente en mi estudio, y hacia 2002 ya obtuvimos la personería jurídica de un partido que es municipal. No existen los partidos departamentales en nuestra ley electoral. Así que conformamos un partido municipal. En ese momento pertenecíamos además al Manifiesto Argentino a nivel nacional, que lo coordinaba Mempo Giardinelli. Y decidimos, era tal la crisis institucional que había en Argentina, económica, política, que nosotros decíamos que como que la nación se conformaba por la cantidad de municipios que había en el país, y que el cambio se debía dar de abajo hacia arriba. Entonces, por esto vino lo del partido municipal. Igual era tanto el deseo de la gente de sentirse, tener un espacio de pertenencia para hacer estos reclamos, que la verdad que el partido lo sacamos prácticamente en 90, 120 días. O sea, había una necesidad y una búsqueda de la gente de afiliarse y pertenecer a algún espacio y tener voz. Nace un 22 de mayo, por eso se llama Cabildo Abierto. Claro, sí. Y bueno, sigue siendo un lugar de debate plural. Ahí confluyeron gente de muchísimas historias de militancia política, con diferentes mochilas, y muchos independientes también. ¿Encontrás alguna similitud en el momento en el que se crea, vos me decís 2001, 2002, al momento en el que estamos pasando? Muy parecido, increíblemente estamos... yo te diría que si bien no es similar dado el contexto, claro, no estamos, digamos, con una crisis institucional donde nos quedamos sin presidente, donde... No, pero quizás esa necesidad que tiene la gente de buscar quien los represente, ¿no? Correcto, yo creo que los partidos políticos en general y los partidos políticos tradicionales en particular es como que han perdido su esencia, dejaron de ser ese canal de opinión que son los partidos políticos, que permitía a la ciudadanía expresarse desde hace mucho tiempo que viene este deterioro. Y hoy la gente, más con la ayuda de las redes sociales, está buscando lugares de contención. Nosotros, como partido que siempre nos identificamos con el campo nacional y popular, cuando asumió Néstor Kirchner, Cabildo Abierto le mandó una carta que en ese momento fue recibida por quien por entonces era senadora nacional, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, y bueno, con mucha alegría recepcionó nuestra carta, donde decíamos que queríamos integrarnos a ese gran frente nacional y popular. Porque lo que hizo Néstor Kirchner, y esto es lo interesante, yo vengo de una larga militancia política, ¿no? O sea, a los 14 años arranqué como dirigente secundaria en Tucumán. 14 años. Hace 14 años, hasta los 20, debo reconocer que tuve una militancia netamente marxista, concretamente en la Federación Juvenil Comunista, un poco introducida por mi padre, que es un inmigrante que venía con
con su carga de PC, digamos, desde la India. Y también fue mi padre que, por suerte, me sacó, digamos, de esa postura y me dijo, ¿por qué no metes un poco los pies en la historia nacional? Que tenemos tantos próceres y tantas cosas muy lindas para leer. Mi padre era miembro honorario del Instituto Huevesiano, siendo él hindú. Y ahí me imagino las primeras lecturas del Colorado Ramos, me imagino un Hernández sí, Arregui, tal vez. Fernández Arregui, tuve la suerte de ser muy amiga de su esposa Odilia, cuando vivía en Buenos Aires. Ella era, por supuesto, una señora bastante mayor, y yo era un poco la que la acompañaba en salidas nocturnas. Cenas, digamos, de amigos de la política. Virginia, mencionaste esta agrupación municipal, Cabildo Abierto, mencionaste que hay gente con trayectoria política, como es tu caso, por ejemplo, y ¿con qué otras personas más se puede encontrar la ciudadanía en caso de concurrir a un encuentro convocado por Cabildo Abierto? ¿Cuáles serían las 3 o 4 figuras, además de la tuya, que podríamos mencionar como pertenecientes a esta agrupación? Bueno, nosotros contamos con gente muy valiosa que por razones profesionales, por su trabajo, en especial la de 2 médicos, el doctor Ernesto Pellicieri y el doctor Sergio López, bueno, se dividen su tiempo, digamos, entre las guardias del hospital, el hospital y sus consultorios, y quien es el vicepresidente que ahora se está haciendo cargo del partido, porque yo ya estoy dejando de alguna manera la conducción del partido a gente más nueva, es el ingeniero Gustavo González, que trabaja en manzanas particulares y tiene esos famosos turnos rotativos que algunas veces una semana tocan la noche, el día a la tarde. Entonces les cuesta a ellos un poco más tener visibilidad, pero por eso es que hacemos las reuniones los días sábados. ¿Sabes por qué te preguntaba esto, Virginia? Porque en el 2013 ustedes llevaron a Walter Guayar como candidato a intendente. En el 2015. 2015, perdón, sí. 2015. Y entonces me preguntaba yo, Walter Guayar manifestó también su intención de formar parte, quiero decir, de este frente que vos denominaste correctamente Nacional y Popular, al cual convocó el intendente de Tartagal en el último congreso del Partido de la Victoria. ¿Ustedes también van a estar con Walter Guayar en esta oportunidad? ¿O? Yo desconozco, Walter, sé que Walter adhirió y apoyó la decisión del Partido de la Victoria, no de irnos, sino de quedarnos, ¿no? Yo insisto que nos quedamos los que siempre pertenecimos al campo nacional y popular. Claro. Son otros los compañeros que se fueron, no sé si llamarlos compañeros, pero digamos, son otros los que decidieron irse el 15 de diciembre de 2015. Nosotros nos quedamos y seguramente en principio nosotros estamos trabajando fuertemente con una lista nuestra propia de candidatos a concejales, para luego adherir o apoyar, si es que hay paso o no, a la lista con la que más nos sintamos con coincidencias o a gusto, ¿no? Y yo calculo que Walter va a tener un rol relevante, por lo que él me manifestó las últimas veces que lo vi. Él no está tan digamos, pensando en una candidatura, sino en ayudar y apoyar en la construcción de este nuevo espacio que seguramente va a tener muchísimas vertientes que se van a hacer. Virginia, ¿ustedes formaron parte entonces alguna vez de lo que hoy se conoce como el Frente Oficialista? Absolutamente, es más, Cabildo Abierto aportó en su momento 14.700 votos, hasta donde yo sé, el gobernador Urtubey en ese momento ganó con apenas 4.000 votos. ¿Y por qué razón entonces hoy no pueden ir juntos? Le expliquemos a la gente, ¿no? Nosotros como Cabildo Abierto decidimos separarnos de ese frente allá por el 2011. Porque ya observábamos en el 2011, o sea que no es algo nuevo. No, nosotros nos fuimos en el 2011, yo fui candidata a senadora por el Partido de la Victoria cuando el partido fue solo en el 2013, por eso fui candidata al Partido de Victoria, y es en ese momento donde yo hablé, digamos, con el oso Leavi, le planteé la necesidad de que nos abramos. Bueno, él me comentó que no eran los tiempos todavía. Yo respeté la decisión, obviamente ellos son personas, digamos, que al ejercer lugares de poder tienen más conocimiento que uno de cuándo son los momentos oportunos. Y bueno, llegó el momento y con muchísima felicidad lo tomamos no solamente nosotros, como insisto, muchísimas organizaciones sociales, porque sentíamos una orfandad y hasta un temor de no poder contar con un frente sólido, ¿no? Y que el hecho de que el Frente Grande, Colina, Unidad Popular, el Movimiento Popular Unido de Jiménez y varios partidos municipales nos hayamos sumado, bueno, es como que
nos da otra impronta a la ¿Ustedes militancia. hoy tienen como referente a Cristina? Porque, por ejemplo, Urtubey obviamente que Absoluta, manifestó que no, cuando en otro momento encabezaba su lista, ¿no? Y lo acompañaba. Muy buena tu pregunta, Dulcinea, te la agradezco, porque uno por ahí se le pasa. Nosotros reconocemos la conducción y el liderazgo del Movimiento Nacional y Popular en Cristina Fernández de Kirchner. Y a nivel provincial no reconocemos, particularmente Cabildo Abierto, que se separó del Frente en el 2011, no reconoce ningún liderazgo ni se siente identificada con el doctor Juan Manuel Urtubey. Yo creo que, con todo respeto por su investidura como gobernador, él eligió, y él lo dijo de sus propias palabras el 15 de diciembre de 2015, ahora me siento cómodo. O sea, está todo dicho. Él no estuvo cómodo los 12 años anteriores. Mire, en este mismo programa nosotros hemos entrevistado a quienes hoy están al lado de Juan Manuel Urtubey, como por ejemplo la semana pasada entrevistamos a Carlos Morelo, y él manifestaba de que Urtubey no tiene nada que ver con el macrismo, en lo absoluto. Él decía, es muy difícil que relacionarlo a Urtubey con el macrismo, cosa de que yo le decía que hoy yo lo encontraba muy cerca del macrismo. ¿Usted cree que es así o no? Yo siento que él se siente identificado con la derecha, absolutamente, y que con Macri se siente cómodo y a la vista está, digamos, de alguna manera, él baja línea a sus diputados nacionales y la forma que votan los diputados nacionales de Salta determinadas leyes, porque a ver, le tenemos que dejar claro a la ciudadanía qué es lo que es gobernabilidad y qué es lo que es ser absolutamente obsecuente con todas las medidas que se toman, ¿no? Claro. O sea, si bien yo nunca ejercí un cargo público, siempre tuve aspiraciones, especialmente por los ejecutivos, no así por los legislativos, siempre pensé y me puse en el saco o en la pollera de quien tuviera que gobernar. Y obviamente que uno tiene que ser flexible, tiene que saber, digamos, interpretar las diferentes tensiones de grupos de interés. Pero una cosa es la gobernabilidad y otra cosa es que a 35 años de democracia sigamos escuchando gobernadores e intendentes decir, es que si no me pongo al lado del presidente de turno o si no estoy al lado del gobernador de turno no me va a dar la coparticipación. Por favor, esto ya no parece una república. Hay leyes y hay una batería de leyes, la propia Constitución, que te avala tu coparticipación. Si pensamos en este año y medio, ¿usted cree que lo ayudó a Urtubey a estar cerca de Macri? ¿Para la provincia tuvo algún beneficio? No solo no tuvo ningún beneficio, yo personalmente creo que lo debilitó políticamente. ¿A la figura de Urtubey? A la figura de Urtubey, incluso al Partido Justicialista. Recién, por eso uno ve tanto peronismo pueblo acercándose claro. a estos espacios de militancia. Claro, es la base se está yendo, se está disgregando, porque ve que el mensaje que llega traducido desde ámbitos de poder como pueden ser el Gran Bol o el propio Partido Justicialista, está muy cercano, a nivel de cúpulas, digamos. No nos olvidemos que el gobernador Urtubey es el presidente del Partido Justicialista de Salta, está muy cercano al discurso que manejan en Buenos Aires personajes tales como el jefe de gabinete de ministros, me estoy refiriendo a Marcos Peña Brown. No solo eso, Maximiliano, vos fíjate que él como gobernador, que es peronista, Sáenz como intendente, que es peronista, no levantan la voz frente al gobierno nacional, frente a los tarifazos, frente a la caída estrepitosa de la construcción, de la actividad industrial, los cierres de comercio. O sea, yo puedo manejarme con criterios de gobernabilidad con el gobierno nacional, pero otra cosa es no poder decirle al presidente, me estás haciendo pedazo toda la economía en mi provincia, no va más. La gente la está pasando muy mal. Los intendentes en muchísimos lugares del país se pusieron a la cabeza del reclamo por los tarifazos. Nuestro intendente, que es peronista, no lo hizo. Entonces, el peronismo pueblo o el pueblo peronista que ve que sus representantes, que dicen ser PJ, claro, no solo no lo defienden, sino que hasta avalan las políticas y hasta dicen que estamos mejor que hace 12 años y que se está recibiendo más partida. Bueno, muchachos, muestren qué obra se está haciendo. Aparte en lo que ha sido, podríamos decir así, una actitud contrahistórica respecto a la posición del Partido Justicialista y de Perón. Recordemos que Perón, cuando se crea el FMI, se niega a participar de ese organismo internacional. Entonces, el tema de votar a favor de pagarle a los fondos buitres nunca pudo haber salido desde un legislador
que se dice peronista y que forma parte de un bloque que se autodenomina bloque justicialista, ¿no le parece? Totalmente. Además, Maximiliano y Dulcinea, entre nosotros, no nos podemos creer el cuentito de alguien, votame esto y le paguemos los buitres que va a venir la ayuda de inversiones. Las inversiones hay, primero, cuando hay seguridad jurídica, no puede venir una inversión cuando haces una terrible devaluación. No le podés decir al inversor, vení que yo te voy a bajar los costos, cuando eso, sabés que ese bajar los costos, que significa merma de salario, merma de jubilaciones, un montón de cosas que empeoran la situación de la sociedad, genera necesariamente una conflictividad social, que el inversor lo primero que hace es mirar también la paz social, no solamente el salario. Así que ahí estamos. Y con respecto a la ley de paridad de género para estas elecciones que se va a aplicar en la provincia, ¿qué opinión le merece? Te cuento que yo no la entiendo muy bien cuando hablo con diferentes compañeros de otros partidos políticos. No entiendo muy bien cuál va a ser el mecanismo. O sea, me parece bien en lo esencial, digamos, claro, ¿no? El 50 y el 50. Sí, porque la ley justamente habla de eso, de una representación real. Uno entiende que una representación real es 50 por un lado y 50 por otro lado. Exactamente. Bueno, ahí está. Vos me diste pie. Una cosa es la representación real, que es el espíritu de la ley, y otra cosa muy diferente es lo que se va a dar en la realidad. Claro. Por lo que me explican algunos, en la realidad, porque hay, digamos, no sé si vos recordás cuando existía el tercio, el cupo del tercer lugar, cuando no se cumplía el tercero, aunque los votos le daban a los 3 primeros candidatos varones, intervenía el Consejo Nacional de Mujeres y peleaba ese lugar del cupo. En este caso puede darse la situación que encabecen, por decir algo, acá se eligen 3 diputados a concejal, 3 candidatos a diputados nacionales. Son 3 varones los que ganan, entran los 3, no se discute ahí. Claro. Bueno, y ahí está la trampa, yo creo que es una trampita de la ley que estamos hablando, que es la 79-55. Que perjudica sí, porque la ley dice, se respetará el cupo, no, la proporcionalidad, y dice en las precandidaturas o candidaturas. Y entonces yo creo que ahí está la trampa, porque tal vez la interpretación puede ser la siguiente: si se ha respetado en la conformación de las listas, o sea, en las precandidaturas, la paridad la proporcionalidad 50 y 50, después no hace falta respetarlo en las candidaturas. Exactamente. O sea, la candidatura sean sin mujeres. Exactamente. Claro, eso no lo he escuchado en ningún lado, y cuando vi la ley me sorprendió mucho esa. Yo lo escuché en una conversación palabrita con otro colega que es diputado, y me dijo, mira, esta ley perjudica enormemente a la mujer. ¿Y en Salta se da lugar a la mujer a llegar a estos cargos políticos importantes? Mire, a veces me dio una situación muy particular, no sé si fue por mi personalidad, cuando uno era más joven era más como un tractorcito, digamos, y a lo mejor por muchísima actividad. Yo tenía 20 y pico de años cuando fui vicepresidenta del Comité Provincial del Partido Intransigente en Salta, fui delegada a la Convención Nacional. Siempre tuve un rol activo. Bueno, en el caso de la militancia en la secundaria es más fácil, vos sabés que en los espacios marxistas la mujer tiene un rol preponderante. O sea, en lo particular no se me dio esa situación. En la creación del Frente Grande allá en Buenos Aires con Chacho Álvarez, ahí lo noté un poco más y yo dije, caramba, Buenos Aires es más machista que Salta, y después vine a vivir en Salta Capital en el año 95, así que recién empecé a hacer un poco de reconocimiento de territorio, y ahí me di cuenta que sí, era bastante fuerte. Yo veía que las mujeres siempre éramos vistas, en aquella época todavía, la máquina de escribir, ¿no? Para ser la secretaria, sobrar invitaciones, doblar votos. Sí, se nota muchísimo. Lo que a mí me sorprende es en el Partido Justicialista, en estas últimas décadas, porque el Partido Justicialista tiene toda una historia con el tema de la presencia de una mujer, que dio un voto a la mujer, y la presencia relevante de Evita. Llama la atención cómo ha ido disminuyendo, porque si vos te tirás décadas atrás, había más presencia de mujeres que en estas últimas décadas. Y lo que observé en el Partido Justicialista es que las muy pocas mujeres que llegaron a lugares relevantes fueron traídas de afuera, digamos, no son de PJ, ¿no? Creo que fue el caso de Sonia Escudero, el caso de acá de Salta. Senadora Fiore, estoy hablando de Salta. De Salta, sí. Y bueno, y con lo que dijo el otro día
el ministro Rodríguez. Bueno, enojó mucho a las chicas del PJ, Sin ¿no? duda, sí. Yo creo que sí, hay muchísimas compañeras en todos los partidos con muchas ganas, con mucha vocación y que además trabajan. Yo creo que esto que estamos mencionando ahora tiene que ver mucho con la idiosincrasia de tipo misógeno o machista que se respira en la sociedad salteña y que las mujeres muchas veces la han adoptado como propia. En los últimos tiempos esto para fortuna ha sido modificado, pero como bien decías vos, el Partido Justicialista, que es una estructura partidaria esencialmente verticalista, las cabezas siempre fueron masculinas, y aparte hay que tener en cuenta que también dentro del justicialismo, ¿cuál fue el gran contingente de personas, el gran contingente humano que lo acompañó a lo largo de su historia? En algún momento se habló de la columna vertebral, que eran los sindicatos. Y ahí te pregunto, ¿cuál es la sindicalista argentina que resulta, digamos, reconocida en la historia? No hay. No hay ninguna sindicalista. De hombre podemos hablar de buenos y malos. Sí. Pero en cambio de mujeres no. Entonces eso también creo que en el caso de Salta se nota mucho más. Se nota mucho más. Pero fíjate que es un problema, si se quiere, nacional. Y coincido con lo que vos decías, en el sentido que nada más y nada menos que el Partido Justicialista, que es un partido pionero en esto de incorporar a la mujer en el sistema electoral argentino, y aparte, nada más y nada menos, pionero también en llevar la primera mujer hacia la más alta magistratura, en este momento no tenga en Salta un reconocimiento hacia ese sector, porque efectivamente yo creo que hay mujeres, y mujeres importantes en el Partido Justicialista, que además y en los otros son partidos como un vos. cuadro político. Claro, como vos, por ejemplo. Político. O sea, yo hablo de las mujeres del Partido Justicialista porque es lo que se está hablando en las últimas horas. Pero yo reconozco el lugar de la mujer y creo que las mujeres están en una paridad absoluta como bueno, yo debo tipo confesarte que salvo mi compañera que está acá, que pues ya terminó recién hace pocos meses su cargo de presidenta de la convención del partido, mayoritariamente son hombres. Claro, ¿no? sí, es lo que... Obviamente yo no sufro, digamos, marginación, si querés llamarle, por parte de los hombres, porque calculo que si un hombre viene a un partido que está presidido por una mujer ya viene sin preconceptos y ya viene con otra actitud. Nos estamos acercando al final del primer bloque, pero me gustaría preguntarte, ¿es lo mismo si va Cristina como candidata o si no se presenta en estas elecciones como candidata? ¿Es el mismo resultado o esto tiene un impacto ya nacional si Cristina va como candidata en la provincia de Buenos Aires? ¿Te la contesto ahora o después? Ahora. Bueno, es una pregunta un poco con difícil. Con esto cerramos. Yo en lo personal reconozco la conducción y el liderazgo de Cristina, pero creo que tampoco muchas veces a los líderes uno no le puede exigir demasiado. Que si va ella va a haber una mayor tracción de votos, no me cabe ninguna duda, sí. Pero también habla de la falta de cuadros y de liderazgos intermedios, por así llamarle. Si bien el líder siempre es uno solo, estamos hablando de que está faltando cuadros que traccionen, lo cual es bastante lamentable, ¿no? Porque en 12 años se podría haber construido algo más sólido. A mí en lo personal me es indiferente porque lo que me lleva, digamos, a estar en un espacio o votar por un espacio como ciudadana es fundamentalmente el proyecto. Pero sí, obviamente Cristina, además de representar el proyecto nacional y popular, es amada, es querida por su pueblo. Características así muy sencillas de lo que es Cabildo Abierto, y ahí cerramos para que la gente entienda cuando se acerca a la hora de votar, dice, bueno, yo voto por Cabildo Abierto porque me representa por esta razón. Una reunión de vecinos honestos y enojados. Bueno, hay un montón ahora enojados. Yo voy a extender un poquitito más la paciencia y la gentileza de nuestra invitada, y te voy a pedir por favor que me digas cuáles serían los tres puntos con los cuales estás más en disconformidad, porque yo entiendo que estás en disconformidad con todo igual que nosotros, con las políticas que ha instrumentado Mauricio Macri desde que asumió, pero cuáles serían 3 puntos que ya directamente vos decís, bueno, esto creí que no se iba a animar a hacerlo. Bueno, indudablemente el tema de los derechos humanos, no creía que iba a venir por los derechos sociales,
pensaba que iba a haber una resistencia muy fuerte y que no lo iban a tocar. Y lo último es el enajenar el patrimonio nacional en garantía de la deuda. Tampoco me imaginé que iba a ir por tanto. Bueno. Se está terminando el primer bloque, pero ya les dije, tenemos otra invitada mujer muy interesante, así que no se lo pierdan, en pocos minutos volvemos. Y ya escucharon a Virginia Sin de Cabildo Abierto. Si usted es un vecino enojado, quizás esta sea su oportunidad para votar por quien lo represente. Ya volvemos. Lunes, te insulta. Martes, te pide perdón. Miércoles, empuja. Jueves, te dice que fue su culpa. Viernes, te golpea. Sábado, te dice que te ama. No hay excusas que frenen la violencia. Una vida libre de violencia es posible. Llama hoy al 911, línea de emergencias. Gobierno de la provincia de Salta, Ministerio de Derechos Humanos y Justicia. Sempre, sempre pensi di parlare, non ti fermi mai. Sempre, sempre pensi di parlare, porti un cellulare. Mille cose devi organizzare, non devi giocare. ¿Cómo se le ocurre a un banco lanzar un plan de telefonía móvil? Fácil, pensando en sus clientes. Quante cose fai che non ti posso più parlare. Quante cose fai. Llegó Plan Macro, el primer plan de telefonía móvil exclusivo para clientes de un banco. Con 265 pesos mensuales, tenés 150 pesos de crédito y 2 gigas para navegar por mes. Conseguí tu plan Macro únicamente en macro.com.ar. Online. Macro, tu banco cerca, siempre. Todos tenemos 75% de agua. Nosotros, además, tenemos 100% compromiso. Porque en Aguas del Norte trabajamos día a día en la optimización de los sistemas de agua y cloaca, mejorando instalaciones, construyendo nuevos pozos, ejecutando extensiones de redes y renovando cañerías en toda la provincia. Aguas del Norte, la compañía de todos. Tu bien más preciado es tu vida. Presérvala. Que tus pasos sean siempre seguros. Respeta las sendas peatonales y presta atención a las señales de tránsito al caminar por la ciudad. Cuidándonos entre todos, estaremos más seguros. Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial. Salta, tu ciudad. De la semana, y yo ya les anticipé, este es un programa destinado a las mujeres, ¿no? Dedicado a las mujeres. Está con nosotros Nora Jiménez, que es del Movimiento Popular Unido, y como ya hablamos en el bloque anterior, me gustaría preguntarle a Nora. Primero te saludo, ¿cómo estás, Nora? Y decime, ¿no hay mujeres en el Partido Justicialista en Salta? Bueno, la verdad que una frase... Desafortunada totalmente, ¿no? Muy desafortunada. Pero refleja lo que realmente piensan y cómo ese pensamiento es la base de las decisiones políticas tan importantes, claro, que se van a tomar desde el gobierno en la coyuntura electoral. Soy integrante de la agrupación Las Juanas. Hicimos una carta abierta porque entendíamos que como mujeres políticas lo menos que podíamos hacer en nombre de la historia, en nombre de la lucha y la trayectoria de tantas mujeres que le pusieron el hombro a la democracia, que combatieron la dictadura, sí, que se arremangan todos los días para resolver los problemas cotidianos de su familia, del barrio, de la ciudad, que nosotros teníamos que fijar postura, porque la verdad que no lo vivimos como una agresión personal, sino le damos la connotación política. Es decir, esta frase tiene una profunda connotación política, que es
el desconocimiento del rol, la trayectoria y la historia y el compromiso de las mujeres. Y además, cómo durante todo el proceso de la democracia... ¿El desconocimiento o querer negarlas? Es una negación. Creo que debe tener conocimiento, ¿no?, del rol protagonista que tiene la mujer, pero era una intención de negarla, ¿no? Tenía otro mensaje, me parece. Bueno, es una negación porque además a los hechos me remito. Es decir, hemos sido las dirigentes del justicialismo las que en la década del 90 logramos que se apruebe la adhesión al cupo, que nos permitió garantizar la representación de las mujeres en todas las legislaturas nacionales, provinciales y municipales. Hemos sido las mujeres, las del PJ, del Partido Justicialista, las primeras que hemos logrado que en el partido se garantice el 50% de representación de mujeres en todos los cargos partidarios. El año pasado hemos sido también dirigentes del justicialismo, la agrupación de las Juanas, con mujeres de otros partidos, pero nosotros hemos sido las impulsoras para lograr el 50 y 50 de equidad en la representación legislativa, sí, que ya se va a hacer realidad en esta elección. ¿Cómo funciona eso? Lo hablamos también en el bloque anterior. ¿Cómo funciona? ¿Asegura la representación de la mujer? ¿Asegura que la mujer llegue a un cargo o no? ¿Cómo tenemos una confusión para nosotros quizás? Como iban a las PASO y después nos aseguraba que sean candidatas, ¿no? Sí, más que una confusión, hola Nora, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Yo he manifestado que considero que hay una trampita en la ley 7955, que es la ley justamente conocida como de paridad de género, porque establece la obligatoriedad de respetar la proporcionalidad en los cargos, tanto en las precandidaturas o candidaturas, dice la ley. Y yo tengo miedo, tengo el presentimiento que lo que van a intentar los partidos políticos es respetar la paridad en las precandidaturas. Y después, con el argumento de esa conjunción disyuntiva o, decir, bueno, nosotros ya lo respetamos las precandidaturas. Si las candidaturas han terminado en su mayoría compuestas por varones, ya es un problema que nos excede, digamos. ¿Cómo funciona eso? Fue motivo de largas discusiones y proyectos alternativos, tanto en diputados como en senadores. En diputados hemos trabajado muchísimo junto con el presidente de la Cámara de Diputados, con el doctor Godoy, y también con las compañeras legisladoras que han formado una comisión especial de la mujer, y allí se ha tratado de afinar la letra chica de la ley, ¿no? En nuestra interpretación hay que garantizar hasta las candidaturas, es decir, hasta la conformación de los frentes, concretamente. Sí. Ahora bien, acá viene el otro espacio que es todavía motivo de discusión y tiene que ser una reforma, pero una reforma ya más profunda en materia legislativa, que es garantizar la representación en las bancas. Claro. Esa es la real representación. Exactamente. Entonces, esto sí es materia pendiente y por supuesto para nosotros este paso que se dio el año pasado de lograr el 50% es un paso importante, ¿no? Es un paso importante porque la equidad en calidad de representación mejora sustancialmente el tema del cupo y bueno, ahora tendremos que seguir avanzando en las reformas legislativas que hagan falta para garantizar efectivamente esa equidad en las bancas. Bien, Nora, Emiliano me hace seña que quiere hacer una pregunta, ya me pone... Sí, no me deja, como el programa es de ella, le hace lo mismo a Jorge Villazón, pero yo soy más inquieto. Déjenme una preguntita. Lo dejo. Nora, el jueves se llevó a cabo el congreso partidario del Partido de la Victoria. Te vimos concurrir a ese encuentro e inclusive vimos que quien presidió el congreso, que fue el intendente de Tartagal, Sergio Eloso Leavi, dijo: acá estamos reunidos, apenas había comenzado el congreso, con un grupo de compañeros con los cuales vamos a conformar un frente. Después medio como que se dio cuenta Eloso Leavi de lo que estaba diciendo y dijo: bueno, si el Congreso aprueba esta moción que estoy planteando. Ustedes entonces van a concurrir como Movimiento Popular Unido al Frente Nacional y Popular, porque lo denominamos así porque hasta ahora no sabemos cuál es el nombre definitivo que va a tener, que convocó el Partido de la Victoria. ¿Cómo te ves del otro lado de la vereda electoral
Porque de un lado van a estar ustedes, el Frente Nacional y Popular, el kirchnerismo salteño, podríamos decir así. Y del otro lado van a estar Macri, Urtubey, Juan Carlos Romero y Gustavo Roberto Sáenz. Bueno, a mí esta situación, si bien las comparaciones no son mecánicas, me hace recordar mucho la situación del 2007. Y en el 2007, justamente, nosotros, junto con un conjunto de partidos, donde estaba el Partido de la Victoria, nosotros todavía no habíamos conformado el partido, éramos una agrupación de peronistas de la capital, logramos estructurar ese frente que fue el soporte político y partidario para que el doctor Urtubey llegue a la gobernación. Entonces, en ese momento nosotros nos enfrentamos con el frente oficial, porque el candidato oficial, el sucesor de Juan Carlos Romero, era Walter Guayas. Así es. Y logramos nuclear a este conjunto de partidos y de fuerzas políticas, también en partidos municipales del interior, y asumir este desafío. Bueno, yo creo que hoy hay aires de cambio. Ajá. Aires de cambio porque la gente, hay mucha gente, primero, digamos, un dato que no es menor. En esa provincia no ganó Macri, en esa provincia ganó Scioli. Claro. Este es un dato de que pareciera que ya pasó la historia, nos olvidamos muy rápidamente. Con el 54% de los votos. Con un porcentaje muy importante. Claro. Nosotros aportamos, es decir, todos los partidos políticos y las fuerzas que participamos lo llamo para poder diferenciarlo, el frente oficial. Sí. Nosotros aportamos en esta elección y aportamos en la primera elección y aportamos después en el balotaje también. Bueno, segundo dato de la realidad. Es decir, acá recién usted nombró cuando Urtubey fue electo gobernador de la provincia, en la boleta a la cabeza estaba Cristina, si no me equivoco, ¿no es así? Claro. Y Urtubey en programas nacionales esto lo ha negado y dijo que no era así, que no era cierto. O sea, que él fue, que sale gobernador con Cristina a la cabeza, a pesar de que hoy la desconoce totalmente y, como lo que vos estás señalando, están del otro lado. Ustedes siguieron por la misma línea. No solo que la desconoce, sino que dice yo la enfrenté y le gané. En claro. todos los años que estuve siendo gobernador, enfrenté al kirchnerismo y le gané. Bueno, nosotros sabemos que eso no es así, y eso, pero bueno, justamente lo muy grave de esto es que en la política, como en todos los órdenes de la vida, no se puede borrar con el codo lo que se escribe con la mano, porque uno debe asumir la responsabilidad histórica y debe asumir la responsabilidad personal de poder sostener a lo que lo hemos convocado a la gente a votar en su momento, y si se cambia de posición, yo creo que hay que tener la entereza, la valentía y el coraje de salir a explicarle a la gente cuáles son los fundamentos y cuáles son los motivos, como nosotros se lo vamos a explicar ahora al conjunto de los salteños. Lo vamos a explicar que nosotros en realidad desde el año 2007 hemos sostenido este frente porque hemos defendido esta política nacional y popular, esta política de crecimiento, de integración. Desde el año 2007 hemos sostenido que Salta no es una isla, que tiene que estar integrada en el concierto nacional, en las políticas públicas, en el desarrollo regional. Bueno, estas banderas nunca las hemos arriado. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos concretamente? Es decir, que hoy se vuelve a presentar la disyuntiva que hemos vivido 10 años atrás, cuando llegó a la presidencia en esa situación de crisis tan profunda Néstor Kirchner, después cuando se dieron los distintos avatares de la política en la medida que se empezaban a discutir los intereses sectoriales. Bueno, y nuevamente se enfrentan dos proyectos y lo que se va a poner en juego son legisladores, la gente va a elegir legisladores que defiendan una política u otra política. O la política de Macri, la política liberal, la política... ¿Usted lo relaciona hoy a Urtubey con Macri? Yo lo que digo es que tenemos que ser muy claros en lo que defendemos, porque este cuento de que si le va bien al gobierno de Macri nos va a ir bien a todos los argentinos, no más que un cuento, porque nosotros sabemos que se han tomado un conjunto de medidas económicas, sociales, políticas, judiciales, y bueno, todas son una seguidilla de medidas que no son para favorecer a la gente, es decir, que no le dan las... Hay gente que lo votó a Macri pensando, por ejemplo, que se iba a resolver el problema de las jubilaciones con el 82% móvil,
que se iba a resolver el problema de ganancia. Es decir, bueno, esto está muy lejos de eso. Hoy no tienen ni medicamentos los jubilados del PAMI. Es decir, hoy han perdido lo que tenían, no tuvieron respuesta a lo que reclamaban y están peor que antes. Entonces, frente a esta situación nosotros queremos ser claros, es decir, seguimos defendiendo la misma bandera, seguimos defendiendo la misma política, Claro. y vamos a estar claramente en oposición a Macri y en oposición a esta política liberal, porque entendemos que lo que está generando es pobreza, desempleo, desprotección, abandono, enfrentamiento, y como la frutilla del postre, hemos visto en estos últimos tiempos un ataque a los derechos humanos y un resurgimiento de la más cruel de la represión. Y eso, la verdad, que en este país, después de lo que hemos vivido en el año 66... Vamos a dedicar unos minutos a ese tema, pero me gustaría preguntarte, he escuchado en el último tiempo y cada vez que se acercan las elecciones, está la idea de que hay que cambiar la dirigencia política, que hay que cambiar los personajes, que son siempre los mismos personajes, pero los partidos que manifiestan esto, también por ejemplo como el Partido Obrero, vuelve a llevar los mismos candidatos, o sea que esto no se da, por más que se diga, a la hora de conformar las listas, esto no se da y se vuelven a repetir los personajes. ¿Por qué ocurre esto en Salta? ¿Ocurre en todas las provincias de Argentina? ¿Qué análisis podés hacer vos de esta circunstancia? Bueno, yo creo que responden a procesos de construcción política. Los dirigentes no nacen de un repollo, es decir, los dirigentes se van formando y yo estoy convencida que no es una cuestión de edad, es una cuestión de ubicación, de posición, de ideología, de intereses, de lo que se quiere representar concretamente. Entonces, acá lo cierto es que cuesta mucho, primero, que los ciudadanos se integren a participar activamente en la política, porque la siguen viendo la política como gueto cerrado, como espacio de negociación personal. Todavía, digamos, hay una fuerte impronta de que la política sirve para el enriquecimiento personal, para la mentira y para las peores prácticas. Estamos muy lejos de que esta canción tan hermosa de que cuando los pueblos sean libres la política será una canción, ¿no? Pero bueno, yo creo que se han logrado niveles de participación importantes y que lo que hay que hacer es no inventar dirigentes, es decir, no inventar candidatos, es decir, nosotros no podemos, me parece que también es un cachetazo a la política, esto de ir a buscar un artista destacado para que sea candidato. Solamente por la idea de sumar votos, claro. Claro, porque bueno, él eligió ser artista, como yo elegí hacer política, por vocación, no por un interés de enriquecimiento ni como una fuente de trabajo. Entonces, yo creo que hay que hacer procesos, ¿no? Que hay que hacer procesos de construcción, que es muy malo que nosotros tengamos dirigentes que repiten el cargo 5 periodos, como también es imposible pensar que en cada elección va a haber una renovación total. Sí, sí, por supuesto. Me agarro de eso último que acabas de decir, Nora, y pienso, por ejemplo, en algunos dirigentes, uno con una buena consideración personal, el caso de Luis Ignacio Lula da Silva, que estuvo intentando llegar a la presidencia de la Nación y perdió 3 veces para llegar a ser el presidente y el líder político indiscutido a nivel regional y mundial que hoy es. Otro, imagino por ejemplo, el caso de Eduardo Angelós. Angelós también se cansó de perder elecciones, de la Sota, quiero decir, perdón, de la Sota. Se cansó de perder elecciones. Y Alfonsín. Y Alfonsín también. Alfonsín venía de perder 10 o 11 internas. Claro, entonces, cuando llegó presidente. Es verdad eso que estás diciendo. Pero me gustaría saber tu opinión respecto a lo que yo he manifestado en las últimas horas en relación a estas elecciones legislativas de Salta. Yo creo que en estas elecciones se va a dar un proceso inédito. El elector se va a encontrar necesariamente con una diferenciación entre lo que venían siendo las propuestas electorales
y las que son lo que amerita la coyuntura actual. Las propuestas electorales venían siendo, como bien vos decías, la fotito de un candidato lindo, uno que toca la guitarra acompañado de una señorita, o sea, y eso yo creo que la gente ya no está conformada, o el famoso eslogan que llevó a senador nacional al Tolo Urtubey, al hermano del gobernador, la misma lucha, la misma sangre. Yo creo que la sociedad salteña y la sociedad argentina va a requerir una explicación respecto a las razones del por qué tengo que votar a esta persona, ¿no te parece? Yo creo que sí, creo que eso es bueno, porque más, siempre he pensado que nosotros tendríamos que ir a un sistema similar a lo que es el sistema boliviano, por ejemplo. En Bolivia el sistema es mixto, es decir, por ejemplo, en las legislaturas hay cargos unipersonales y hay cargos por listas. Lógicamente, digamos, eso requiere de una mayor exigencia del votante en el conocimiento del candidato y del candidato en relación al compromiso que asume personalmente en la representación con la gente, porque ¿qué pasa además con lo de las listas? Que muchas veces la gente se queja, es decir, bueno, ponen el primero, digamos, aceptable, y después del primero zafan unos cuantos que nosotros no quisiéramos votar. Y entonces a mí me ha pasado de ir en el barrio charlando con la gente, y la gente dice, bueno, sí, yo lo voto, pero estos otros no los quiero votar. Claro, ¿Cómo hago para no votarlo? Entonces, también creo que lo más importante acá es que nosotros podamos perfeccionar el sistema político para darle respuesta al requerimiento y la exigencia de la gente. Claro, hoy la gente va a ir a buscar la propuesta futuro, la propuesta que le genere un beneficio. Hay algo que Jorge siempre dice en el programa de aire, que es, usted estuvo bien en este último tiempo, a usted le hizo bien el gobierno bueno, siga votándolo y me alegro, pero usted piensa, si no lo hizo bien ahí, vea cómo va a direccionar su voto. Claro, para que dirima el elector pueda dirimir consigo mismo su futuro, que no se lo discuta a otra persona, que nadie le explique lo que está viviendo. Así es. Bueno, yo también creo que nosotros hemos tenido momentos en la vida política de la provincia y del país donde la elección era un debate de ideas, de propuestas y de proyectos. Y después hemos terminado también en estos últimos tiempos donde era un desfile de modelos, claro, ¿no? De hombres y mujeres. Y entonces yo creo que realmente tenemos que recuperar la elección como ese espacio de debate donde cada candidato tiene el compromiso y la responsabilidad de llegar como candidato con propuestas, con proyectos y con ideas claras. Y entonces que lo que podamos discutir a lo largo de esta campaña sean justamente esas ideas, esas propuestas y esos proyectos de lo que carecemos, porque la agenda electoral últimamente no contiene las inquietudes y la problemática social. Entonces nosotros tenemos que ir a una agenda electoral que sea más social y que incorpore más en el debate y la propuesta los temas que le preocupan a la gente: la violencia de las mujeres, la seguridad, la falta de empleo, los temas de salud, los temas de educación. Bueno, no sé, en el norte será el problema de las tierras, las comunidades de pueblos originarios. En otros lugares serán los pozos que deja agua de Salta, pero bueno, tenemos que ir a una agenda que incorpore más esa problemática, y entonces la gente va a vivir la política de forma diferente, la va a vivir a la política como servicio. Nora, ¿el Movimiento Popular Unido tiene como conductor, en la conducción la tiene a Cristina? Como referencia, y reconocemos el liderazgo de Cristina. Entonces, si Cristina no se presenta como candidata en esta oportunidad y va otra persona en su lugar, ¿es lo mismo a nivel nacional la repercusión que va a tener o no? Bueno, yo creo que es una cuestión de la política. Nosotros pudimos resistir durante 17 años en las sucesivas dictaduras porque teníamos un líder como el general Perón conduciendo desde el extranjero. Hoy, por suerte, pese a todos los avatares y las persecuciones, Cristina es una líder de este gran movimiento que puede seguir residiendo en el país y en libertad. Durante estos años se han formado muchos cuadros políticos muy importantes y de valía, cuadros jóvenes,
Y en ese sentido me parece que será justamente parte de la responsabilidad de la conducción decidir si Cristina juega o no en esta elección. Y esto lo digo ¿por qué? Porque hay una interpretación que es bastante mayoritaria dentro de las filas del peronismo, que es la intención de Macri y compañía, y que es la propuesta electoral y de marketing de Durán Barba, y mediática también, porque hay muchos medios que exactamente, que la están alentando, Clarín y compañía, que vaya Cristina a la elección, claro, porque con eso es como que van a dar vuelta el contenido y el sentido de la elección. Lo que se va a plebiscitar va a ser el gobierno de Cristina, que ya pasó, y no el gobierno de Macri con lo que está sucediendo. Y ahí el argumento de ellos puede ser, bueno, no podemos nunca comparar, porque aparte surgen esas frases redimidas, como las comparaciones son odiosas, y dicen, bueno, no podemos comparar 12 años de gobierno con 1 año y medio. Así es. Entonces nosotros podemos estar haciendo las peores políticas públicas para la Argentina, pero tan solo vamos 1 año y medio. Entonces hemos recibido la pesada herencia de ese país quebrado. Claro. Entonces, para nosotros lo central, lo más importante, es ese proceso de reconstrucción y de resistencia formidable del pueblo argentino que se ha expresado por cientos de miles, por medio millón de personas en las calles de la Argentina, cada vez que han aparecido medidas y políticas públicas de este gobierno que afectan los derechos de los ciudadanos. Bueno, esta semana pensemos tuvimos marzo, la marcha. Claro, pero pensemos marzo de este año, pero también pensemos del año pasado con el tema de los tarifazos. También. Así es. Este año fue en marzo las marchas que hubo, esta semana, como decía, esta semana estuvo la marcha repudio del 2x1. Entonces, es la oportunidad de preguntarte a vos, Nora, ¿qué opinión te merecen las políticas de derechos humanos que lleva adelante Mauricio Macri? Bueno, creo que no lleva. No, lo tremendo es que la lleva la política a fondo. Es una política de destrucción de memoria, verdad y justicia. Es una política de reivindicación de la famosa teoría de los 2 demonios. Es una política que está buscando construir consensos para la política del olvido y del indulto. Este ensayo que se hizo con la Corte es un anticipo de un posible indulto. Realmente está jugando todas aquellas medidas que pueden terminar con los derechos humanos como política de Estado y pueden cambiar el rumbo de lo que la Argentina ha construido, además en los foros internacionales, durante todos estos años. Por eso ya lo anticipaba, ¿no? El macrismo, el PRO ya lo anticipaba en el año 2009, creo que quería presentar un proyecto de amnistía a los genocidios. Y es interesante eso que decís vos cuando mencionaste a los foros internacionales, al derecho internacional, porque yo me he expresado públicamente en el sentido de que yo creo que la culpa acá no la tienen ni Rosengrad, ni Rosati, ni Hayton Nolasco solamente. Yo creo que ha sido una maniobra distractiva orquestada por el propio presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que en el fallo del 14 de febrero, conocido como el fallo Fontevecchia, le niega la obligatoriedad a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro. Entonces, de ahí para abajo se dictaron los otros fallos. Villamil, Alespeiti y el último Muiña. Entonces todos estamos mirando hacia Rosengrad, Rosati y Lorenzetti, y Hayton de Nolasco. Y desviamos la mirada, porque en realidad yo creo que los 5 tienen que ser pasibles de un juicio político. Volviendo a lo tuyo, y ya a modo de despedida, ya la última preguntita mía. Cuando mencionabas que Cristina se puede llegar a comparar lo que está pasando ahora, si Cristina no se presenta, con el Perón del exilio. Pero me cuesta ubicar en el contexto actual a la actual figura que representaría al John William Cook, al Bebe de aquella época. ¿Quién sería? Bueno, lo dije nada más en el sentido del liderazgo, ¿no? De que así como tuvimos un Perón, las comparaciones suelen ser odiosas, liderando la lucha de la resistencia contra la dictadura, hoy también la tenemos en democracia, Cristina liderando, claro. Bueno, los líderes somos todos nosotros, los líderes se construyen realmente y se construyen en el consenso, es decir, a mí me parece que, no sé quién puede ser, pero estoy convencida que hay dirigentes de valía y dirigentes además que responden
a esta construcción política. No vamos a decir un disciplinamiento, porque el disciplinamiento en política tiene que ver con los consensos y con la construcción política. Pero quiero agregar un pequeño bocadillo que es para mí la mayor preocupación en esta elección. Es decir, acá de lo que se habla, de lo que no se habla, y que en realidad me parece que es el trasfondo más serio de esta coyuntura electoral, es de ese paquete de medidas que tiene guardado Macri para después de la elección. Para el día después de la elección. Y que ese paquete de medidas no viene más que a profundizar la pobreza, el desempleo, la represión, la miseria, la conculcación de derechos. Y esto, en este sentido, la única fuerza política que lo está poniendo sobre la mesa con compromiso y la verdad con decisión es sin duda Cristina liderando este proyecto, este gran movimiento nacional y popular. Y después, bueno, las distintas expresiones de las fuerzas de izquierda, que también los sindicatos, pero con que están cierto cumpliendo un grado rol muy importante. de funcionalidad histórica, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Y los sindicatos que con distintos niveles de profundidad, la CTA a la cabeza, los docentes, hoy están llevando sobre sus espaldas el peso del enfrentamiento para la defensa de los derechos de los ciudadanos y que están hablando de estos temas que están como escondidos y que, bueno, forman parte de la estrategia de Durán Barba. Bueno, medidas que llevará adelante si gana estas elecciones, ¿no? Como ya sabemos. Y aparte no lo oculta, lo raro es que lo dicen. Dicen, vamos a ajustar, vamos a aumentar las tarifas, dijo Aranguren, después de las elecciones. Sí, apuesta a eso, apuesta a este modelo, a que el electorado vote eso, ¿no? Vote más ajuste, pero bueno, creo que, como dijo Virginia, hay muchos vecinos enojados, así que no creo que sea, que salga bien Macri en estas elecciones. Ya la escucharon, estuvo con nosotros Nora Jiménez, muy clarito. Y se nos terminó el tiempo, es un buen comienzo de semana con mujeres que forman parte de la política de Salta. Muchas gracias por haber estado con nosotros.